Ahí largamos. Hola Heriberto, el general Auel. ¿Cómo te va, mi querido amigo? ¿Qué decís? Bueno, muy bien, Pimpi, muchas gracias como siempre por esta llamada al instituto, que siempre es una satisfacción charlar contigo. No, todo lo contrario, vos tenés una generosidad para conmigo fantástica. Bueno, somos amigos de muchos años, pero te agradezco tanto porque la audiencia, mi audiencia te están admirando y me lo dicen constantemente. Por eso Bueno, siempre muchísimas te cuento que me dicen, bueno, basta, basta, vos no hables, callate, callate, déjalo hablar al general, que es el que sabe. Y tienen razón. Bueno, Heriberto, te propongo una cosa. dale, sí. Hoy no es cualquier día, es un 17 de No, agosto. nada Así menos. que antes de hablar de los temas que siempre nos convocan, te pido que hagamos un breve homenaje, recuerdo, Uh, del más grande hombre que ha nacido aquí en nuestra tierra argentina, el general San Martín. Sin duda. Este, Me olvidé de poner la escarapela como corresponde, pero bueno, dale, dale. la tenemos puesta siempre. Seguro, no tengas duda. Vos y yo, seguro. Vos no tengo dudas. Bueno, yo también no tengo duda contigo. Quería recordar que este hombre no es el más grande hombre argentino solamente por ser un gran estratega y un general victorioso que estuvo con nosotros poco tiempo, 12 años, como hombre mayor, como hombre adulto. En su niñez estuvo 10 años. A los 10 años el padre llevó a sus hijos a estudiar a España. De esos 10, 7 los vivió en Yapeyú. En aquel tiempo no eran misiones, eran las misiones jesuíticas. Hoy es Corrientes ese lugar. Conviviendo con los naturales del lugar, que los llegó a conocer muy bien. Y ahí aprendió a andar a caballo en pelo y, por supuesto, que conoció en profundidad lo que era el mestizaje argentino, el criollo. Luego irá a España. Él no pertenecía a la alta nobleza, era de la baja nobleza. Y pudo entrar de este modo a un secundario que era a su vez la iniciación de su carrera militar. Y ahí conoce a un hombre, Aguado, que será quien lo salva de la pobreza cuando regresa a España, victorioso en las batallas y políticamente perseguido por argentinos que no querían a un hombre de este brillo en el país. Ya en aquel entonces, en la Argentina había hombres como los tenemos hoy que no merecen llamarse políticos, porque son delincuentes. Ahora bien, en esa carrera de honores que fue su carrera militar, estuvo en el norte de África, luchando sobre los arenales del norte de África. Luego, a los 20 años, estuvo 2 años embarcado en el Mediterráneo, peleando como oficial naval. Más tarde, por la distinción de su conducta como soldado, su prestancia como oficial del ejército español, fue ayudante del general Castaños, que era el general más distinguido de España, que estaba en ese momento enfrentando a los ejércitos franceses, yo diría en Occidente. En Oriente, Napoleón estaba peleando a su vez contra los austrohúngaros. Y ahí había otro capitán del mismo grado de San Martín, casi de la misma edad,
que se llamaba Karl von Clausewitz. Quiere decir que el estratega teórico más grande de Occidente y San Martín, un estratega que ganó sus laureles sobre el terreno como Ah, esto no estratega. lo sabía, que era que había estado a las órdenes de No, personajes. no, eran de la misma edad, Ah, tenían el mismo grado. ah, Ahora, Clausewitz era ayudante de Scharnhorst y Gneisenau, que eran los viejos mariscales austríacos. Y San Martín era ayudante de General Castaño, que era el más ah, prestigioso español, ah, ¿no? está. Ahora, en el medio, los dos estaban combatiendo contra Napoleón Bonaparte, que Ahora fue el sí. gran maestro de los dos. Ujú. Napoleón Bonaparte, indudablemente, que llena todo ese siglo como el gran capitán de los ejércitos que él había modernizado. Napoleón reorganiza los ejércitos. Él es el que crea el servicio militar obligatorio. No pelea con lansquenets, que eran soldados que se alquilaban. Por eso es que no peleaban, los cuidaban porque eran muy caros. Entonces hacían maniobras de fuerte en fuerte en movimientos que no decidían nada. Hasta que vino el pequeño Corso, este general de 25 años, que era Napoleón Bonaparte, Napoleón. y fue a pelear para resolver el problema de Francia y de una revolución inconclusa al día de hoy todavía, y transformó la revolución en lo que será el imperio napoleónico y la gloria de Francia. Los cambios de organización, los cambios de percepción de lo que era la milicia, lo aprendieron Clausewitz y San Martín de este mismo hombre, Napoleón Bonaparte. Ahora bien, Clausewitz escribe una enorme obra de 8 tomos, tardó 16 años en escribirla y fue a estudiar epistemología con Kant a la Universidad de Heidelberg para buscar sublimar, levantar a un nivel teórico lo que él había visto en la práctica de los combates, de las batallas y de las guerras. San Martín también asumió, también internalizó esos conocimientos y los puso en práctica en el plan continental que desarrolló en un pequeño pueblo que está pegado a la ciudad de Córdoba, Saldán. Si vos vas por Córdoba, por el camino de la Calera a las Sierras Chicas, pasás por Saldán. Ahí hay una casona vieja que todavía existe, donde se reunió con el coronel Bustos, que era gobernador de Córdoba, y un joven oficial de 22 años que lo acompañó durante toda la vida a San Martín, porque lo acompañó estando San Martín aún en el exilio, escribiéndole permanentemente. Era Tomás Guido, el eterno secretario de San Martín. Tomás Guido lo había acompañado a Moreno cuando se separa de Saavedra por el conflicto interno que había en la primera junta y viaja a Inglaterra, muere en el viaje envenenado por sus enemigos políticos, seguramente, y este joven de 22 años, Tomás Guido, el secretario de Moreno, vuelve, tenía conocimiento de la presencia de San Martín en el Río de la Plata y va a buscarlo. Lo encuentra en Saldán. Y ahí lo escucha a este hombre permanentemente hablando con Bustos acerca de la concepción estratégica que tenía para conseguir la independencia de América, no de la Argentina. No, claro. Y el que escribe el plan es justamente el joven Tomás Guido. San Martín no lo escribió, lo expresó. Claro, claro. Y Guido lo escribió y lo graficó. Cuando ya lo tenía listo, se lo presentó a San Martín y San Martín lo mandó a Buenos Aires para que se lo entregara a Pueyrredón.
que era director supremo, saliendo del Congreso de Tucumán, que estaba reunido para declarar la independencia, siendo diputado por San Luis, a donde San Martín iría como gobernador intendente de Cuyo. Por supuesto, todavía no había llegado a Buenos Aires Pueyrredón, estaba Balcarce reemplazándolo, será después el suegro de San Martín. Mirá las cosas que ocurren Vuelta en de la la vida de vida. los hombres. Y cuando ve el plan, se entusiasma enormemente el general Balcarce y se lo entrega a Pueyrredón en cuanto éste llega. San Martín ya había hablado con Pueyrredón, Pueyrredón estaba enviado ahí por él, por San Martín, que estaba pensando en ese pequeño ejército altamente capacitado en el campo Plumerillo, muy próximo a la ciudad de Mendoza. Hoy está Mendoza. ahí, en ese lugar está el aeropuerto. El aeropuerto de Mendoza está ahí, en el campo Plumerillo. Plumerillo, claro. Ahí estaban los cuarteles del que será el ejército que nos da la independencia de América. Ahí, durante 2 años, San Martín recibe a los chilenos derrotados en Rancagua por los enemigos de San Martín, de este lado y de aquel lado. Razón por la cual hay una estrecha amistad que se desarrolla en esa convivencia del campo de adiestramiento de Plumerillo entre O'Higgins y San Martín. Y esto es muy importante, porque cuando triunfa en Chacabuco, le ofrecen el mando a San Martín y al gobierno de Chile, y San Martín dice, no, O'Higgins va a ser el presidente. Yo voy a continuar con la campaña. Bueno, la campaña continúa, vos sabés que el escape de 2000 hombres del campo de Chacabuco, que estaba pensada como una batalla de cerco, pero no pudo ser, eso le trajo a San Martín un gran inconveniente el día siguiente de la batalla, porque el general Soler demanda a los padrinos a O'Higgins, porque no cumplió con el plan de batalla. El plan de batalla era que tenía que retroceder O'Higgins para dar lugar a que la vuelta que tenía que dar para envolver a los españoles Soler por la espalda no se había producido. En vez de chocar con la espalda, chocó con el flanco. Y ahí es donde la batalla es salvada por la reserva que encabeza el propio San Martín. Así como en San Lorenzo salió al frente de los escuadrones, ahí atropelló con su tío. El tío de San Martín era el jefe de la reserva, Hilarión de la Quintana, hermano de la suegra de San Martín, el coronel Hilarión de la Quintana. Un hombre casi desconocido, pero cuyas memorias hay que leer, Pimpi. Es muy interesante. Cuando San Martín se enteró en París de que Hilarión estaba escribiendo sus memorias, dijo que se agarren los pantalones más de 4 porteños, porque era un hombre sumamente derecho. Bueno, ese escape de los 2000 hombres al sur de Chile, de los 2000 españoles, le costó 2 años de campaña en el sur. Y le costó cancha rayada cuando estaba durante la noche desplazando a las unidades para la batalla que iba a dar al día siguiente, y lo sorprenden los españoles con un ataque nocturno, en un momento difícil, porque se estaban desplazando las unidades para lograr la formación que él pensaba darle a la batalla del día siguiente. Bueno, ahí se luce las Heras con el Regimiento 11 de Infantería, que ahora está en Tupungato, que es el que más disciplinado y el que logra salvar. San Martín estaba en el comando, logra salvarlo entero y desde la distancia empezar a juntar a todos los dispersos y llevarlos a Santiago. Y de ahí, en pocos días,
reconstituir el ejército y dar el triunfo definitivo de Maipú. Bueno, ahí hay un hecho que sí quiero comentártelo, A ver. que muestra a ese grupo de hombres que todavía siguen perturbando el futuro de Iberoamérica. Cuando San Martín estaba ya por embarcar en 300 embarcaciones inglesas a órdenes de un lord inglés, almirante Cochrane, estos enemigos de San Martín y de O'Higgins plantean en el Congreso chileno darle el mando a Cochrane y no a San Martín. Cosa que los argentinos no saben, no lo conocen. Pero está mostrando que tenemos un problema interno irresuelto, que es lo que nos lleva luego a la guerra civil, que recién se resuelve en la Revolución del 80 en la Argentina, con otro general brillante que es Julio Argentino Roca, que define el problema de la guerra civil, y 10 años después empieza la guerra social, que aún no terminó. Esto te lo quería decir en homenaje a San Martín, para que vos tengas una idea de las dificultades que tenía. No era solamente pasar los Andes, no era solamente encontrar ejércitos veteranos que lo superaban más de 15 veces. Que fue una de las hazañas militares más importantes del mundo, el cruce de los Andes, ¿no? Y así se lo estudia sí. en las academias del mundo entero, se lo estudia de este modo. Porque los Pirineos al lado de los Andes no son nada. Y era la gran hazaña de Aníbal Barca. Bueno, vamos a dar un salto olímpico adelante. Por eso, te cierro, por esto y por muchas cosas más, es que San Martín es reconocido internacionalmente y tiene estatuas del general San Martín, hay en todo el mundo. En todo el mundo, en todas las ciudades importantes del mundo hay una estatua de San Martín. Es reconocido igual o más aún por ahí que en la Argentina. Y te digo, para mí, nuestros hermanos peruanos son admirables. Chile no reconoce a San Martín como factor de su a O'Higgins, independencia. eso sí. Es más, no reconoce que haya triunfado en Chacabuco. Lo dan como O'Higgins, triunfante en Chacabuco. Los peruanos, en cambio, tienen en San Martín a su prócer máximo. Y está así en la Plaza Independencia de Lima. En ese sentido, yo a los peruanos les saco el sombrero. Pero te quería decir que, cuando vuelve del Perú, después de su paso por Guayaquil, donde se da cuenta que si él viene y hace respetar al gobierno de Perú, tiene que enfrentarse con las armas con Bolívar, lo cual daría lugar a una guerra civil de toda Iberoamérica, en el momento que se estaba buscando la independencia, por un egoísmo de un hombre que no entendía las cosas. Un hombre político, Bolívar no era militar, no. Era un abogado con uniforme. San Martín era un profesional militar. Y él se da cuenta, renuncia, regresa a Mendoza. Antes de salir de Chile, sabiendo que O'Higgins está siendo perseguido igual que él, le regala una casa, la casa que él ocupó mientras estuvo como protector de Perú en las orillas de Lima, se la regala a O'Higgins sabiendo que O'Higgins es un hombre pobre. Y ahí muere O'Higgins, en una casa que le regaló San Martín. Acompañado de su madre y de su hermana, viajan cuando son perseguidos, igual que San Martín acá, razón por la cual se va. Tuvo que irse. El brigadier López, Estanislao López, de mi provincia, de Santa Fe, es el que capta la carta que lleva la orden a unos bandidos de Córdoba para que lo asesinen en el camino, porque cuando San Martín llega a Mendoza, muere de tuberculosis
su joven mujer de 25 años acá en Buenos Aires. Y él quiere venir a enterrarla. Y quiere venir a ver a su hija, que la había visto siendo una bebé y ahora ya tenía 10 años. Bueno, San Martín le agradece a López la oferta de 70 lanceros de Santa Fe para que lo acompañen. Y sorpresivamente una madrugada llega a la casa de la suegra y a partir de ahí entierra a su esposa. Yo te pido que si no conoces la tumba de Remedios Escalada de San Martín, algún día vengas acá al cementerio de la Recoleta, entrando a mano derecha a escasa distancia de la puerta, ahí vas a encontrar en la tierra una placa de mármol que dice: aquí yace Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. Este severo hombre, una vez que cumple con este ritual, se embarca, nunca más puede volver. Quiere volver, no puede, porque la Argentina vivía una permanente anarquía de guerra civil, y él abominaba la guerra civil. Y ahí es donde se va a Europa, deja a la niña en Londres a cargo de una institutriz para que la eduque, vuelve, no puede ir a España porque combatió contra España. Seguro. Queda en Bélgica un tiempo y luego se va a Francia. Y ahí es donde se reencuentra con aquel compañero del secundario, con Aguado, el banquero más importante de Francia, que lo ayuda a comprar una propiedad cerca de la propiedad de él, en las afueras de París, y a él, a esa casa, le llama Grand Bourg, que es la que está aquí en Palermo, repetida. Sí, sí. Bueno, cuando se produce una situación anárquica en París, para salvar a su familia, él sale de Francia y se va a la costa, se va a Bélgica, a Boulogne-sur-Mer. Y ahí ocupa una planta, el primer piso de una casa de 3 pisos. Se hace muy amigo del dueño de esa casa, que tiene su estudio en la planta baja y vive en el 3er piso. Este hombre estará al lado de la cama de la hija de San Martín, donde San Martín, un 17 de agosto a las 15 horas, va a morir. Bueno, quería recordarte esto. Maravilloso. En homenaje al más grande hombre de los argentinos. Yo lo tengo acá delante mío, juntamente con la foto de mi padre. Son los dos que me han orientado toda la vida. Y siempre traté de acercarme a ellos, ¿no es cierto? Y ya podríamos ahora entonces entrar a los temas que siempre... Los temas más actuales. nos Sí, preocupan. está buenísimo lo que hiciste, maravilloso. Pero haceme un raconto muy cortito, porque si no, no vamos a tener tiempo de charlar, de la guerra de Ucrania. De que vos vaticinaste que no era una guerra corta, como muchos pensaban, sino que se iba a prolongar en el tiempo. Ya cumplió 6 meses. 6 meses, nada cuando menos. Había quienes decían que iba a durar unos días. Exacto. Bueno, tanto Ucrania como Rusia son conscientes de que dentro de 2 meses se aproxima el general invierno. Así como nosotros el mes que viene esperamos la primavera, ellos allá están esperando el otoño, dentro de 30 días. Quiere decir que, viendo todo esto, los dos están tomando medidas de carácter estratégico y táctico. Los ucranianos han acumulado gran cantidad de artillería, gran cantidad de misiles, pero no tienen infantería mecanizada, razón por la cual no pueden iniciar una contraofensiva. Claro. Tienen que continuar defendiendo los espacios donde
aprieta la ofensiva rusa. Los rusos han ocupado el Donbass. Y ahora, sabiendo que viene el general invierno, están fortificando el Donbass. Es decir, están preparando las defensas para el invierno. Y están limpiando alguna zona que no es favorable a la defensa. Están buscando el terreno más apto para defenderse. Mientras tanto, los ucranianos han hecho hace unos días una operación muy riesgosa, porque han atacado con misiles a lo que sería el Mar del Plata de los rusos, sobre el Mar Negro. Había 300.000 rusos de vacaciones en las playas, pleno verano del Mar Negro. Y empezaron a caer ahí los misiles que tienen en este momento, aportados por la NATO, Ucrania. Eso hizo que, a su vez, Rusia devolviera la atención con un ataque de artillería. Los rusos son muy fuertes, siempre lo han sido en artillería, en una población muy próxima a la usina eléctrica nuclear más grande de toda Europa. Con lo cual, si se producía un escape en este lugar, sería un Chernobyl multiplicado por 10. Y ponía que abarca toda Europa. O más, que llega a Europa. Y ahí empezaron entonces a reflexionar también, tanto los europeos cuanto los ucranianos. Esa es la situación que se está viendo en este momento, de un lado y del otro lado. Lo vamos a ver en el próximo tiempo, donde la guerra se estabiliza. Me hace recordar a lo que fue la Primera Guerra Mundial, la guerra de posiciones. Se estabiliza, ¿por qué? Porque hemos visto a lo largo de la historia lo que ocurrió con Napoleón o con Hitler cuando empiezan las lluvias y las nevadas en las zonas pantanosas donde se entierran hasta la cintura los vehículos pesados. Esto es lo que podríamos decir de los acontecimientos que están ocurriendo en esa zona, en Ucrania. En esta guerra civil europea, como yo le llamo, que tiene consecuencias mundiales. Las estamos viviendo acá, donde seguimos con falsedades, porque de paso digamos algo, porque acá también ocurrió algo muy importante hoy. Hoy Buenos Aires estuvo parado. Dios mío. Por una o quiere venir falta a la tragicomedia argentina, porque esta es una tragicomedia, ya no es permanente la comedia trágica que estamos viviendo, conviviendo. ¿No? Porque es el paro que hace la CGT por vergüenza. Porque no podía ser que no hiciera ningún paro cuando hay una extrema necesidad de toda la población por temas económicos y la CGT no se callaba la boca, no reclama por sus obreros. Entonces había que hacer algo. Todo esto empezó hace un mes, donde la razón de ser era plantearle al gobierno el problema. Luego se dieron cuenta que el gobierno era de ellos. Ellos eran aliados del gobierno. Entonces cambiaron y hablaron de la inflación. Y cuando alguien les tocó el hombro y les dijo que la inflación estaba provocada por el gobierno, entonces cambiaron y hoy hicieron una movida bastante deslucida. Uno solo de ellos habló del empresariado como culpable de la situación económica argentina de hoy por la gravedad que tiene la desvalorización de nuestra moneda, que es la realidad de la inflación. Nuestra moneda que ya no sirve ni siquiera para comprar para comprar paraguayos o chilenos
Ya o no, bolivianos. o boliviano. ¿Sí? Bueno, esa es lo que quería decirte, porque en un día que debió ser de recogimiento ante el recuerdo de la muerte del más grande hombre de la Argentina, hemos tenido este papelón de un sinsentido, de una protesta que no se sabía contra quién era, y nuevamente teniendo que mentir. Y la mentira en política trae Claro, confusión. sí. Y hay gente que está muy preocupada por su sobrevivencia y no tiene el tiempo que tenemos nosotros para leer, para reflexionar y para buscar la verdad de los acontecimientos. Entonces, la confusión puede llevar a que no salgamos de la ciénaga, Mm. porque para salir de la ciénaga tenemos que tomarnos de un cabo, de una soga que nos tira afuera. Si pataleamos en la ciénaga, no salimos. Y yo temo que estas confusiones hagan patalear a más de 4 y se equivoquen con el voto. El hombre más perjudicado de toda esta situación es justamente el más pobre. Como siempre, seguro. Lo que se negaron a hacer en su momento, porque era un tarifazo, ahora están haciendo y no le llaman tarifazo. Siguen mintiendo, Sí, sí. siguen mintiendo. Bueno, dicho esto, de paso, Te hago un paréntesis. Uno de los grandes motivos por los que lo criticaron a Macri a último momento, que tuvo que dar un tarifazo, que poniendo la cara estaba el intendente de Capitán Sarmiento, el ingeniero Javier Iguacel, que fue el que tuvo que poner la cara para dar aquel tarifazo. Hicieron un escándalo que por poquito lo voltean al ingeniero Macri. Y hoy, como no hicieron los deberes, como bien decís, no hicieron los deberes de a poco, como corresponde, ir poniendo las cosas en la realidad, no tuvieron el coraje, como no lo tienen ahora, de poner lo que tienen que poner el país en la realidad. Hoy vamos a tener que pegar unos golpes de timón muchísimo más importantes, que tienen un costo mucho mayor, ¿no? En aquel tiempo, Iguacel te lo va a contar porque lo debe haber vivido de cerca, el hombre golpeado fue el hijo de un general que era ministro de Energía, Aranguren. Aranguren, sí. Sí, Aranguren es un hombre brillante intelectualmente y debe ser el más conocedor del tema de la energía a través de su larga carrera en una petrolera que lo tenía él como CEO porque sabía cuáles eran los valores que tenía este hombre, intelectuales y morales. Lo conozco porque conocí al padre, al general Aranguren, y conocí a la familia. Así que en ese sentido te digo que hubo un gravísimo error y ese error ahora lo reparan haciendo tarde, por obligación, porque la realidad los está obligando a hacerlo, lo que debió haberse hecho en su momento por reflexión y por haber entendido el problema. Bueno, por eso te vuelvo a repetir que la mentira, que es la falacia política, es una desgracia muy grande que se paga muy caro. Tenemos que salir y tener la verdad siempre sobre el escritorio. Vamos vamos a hacer un corte y continuamos, ¿te parece bien? Me parece muy bien. Porque la verdad, le digo a la gente que me van a cortar en cualquier momento, entonces vamos a hacer un corte comercial y continuamos. Vamos a ¿Cómo hacer no? el De corte. acuerdo. Ahora seguimos.